Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? También tengo el placer de contar con Afra Blanco, sindicalista. ¿Qué tal estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Gracias, Alberto. Y también tengo el placer de contar con Eduardo Bayón, politólogo y jurista. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre las pasadas elecciones del 23 de julio al gobierno de España, un poco también en relación en cómo está actualmente la situación. Y bueno, la primera pregunta, y voy a empezar por orden de llegada. Pablo, un breve análisis de lo que fue las elecciones, ¿cuál sería tu lectura? Bueno, a ver, ya sabemos que las elecciones a Cortes Generales se convocan en un contexto muy concreto, que es a raíz de los resultados de las elecciones del 28M, en el que el poder territorial del Partido Popular, en coalición con Vox, se expandió de una manera, diría que superior incluso al poder que tuvo Mariano Rajoy en el año 2011. Es decir, hablamos de que 12 comunidades autónomas, la mayoría de las capitales de provincia, en un giro importantísimo por lo que toca a la distribución de ese poder, llevó a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considerara que no tenía suficiente apoyo y que necesitaba clarificar en sus propias palabras la situación. No era necesario convocar unas elecciones. Por lo tanto, él convoca estas elecciones en un contexto en el que la mayoría de los sondeos daban una diferencia entre los bloques de derecha y de izquierda de en torno a 6 puntos, una diferencia que sabemos que terminó reducida a apenas 1,3 puntos. Es decir, durante todo este proceso, más allá de lo que podamos discutir sobre casas de encuestas que se dedicaron tal vez a hacer un ejercicio más de política que de radiografía real de las preferencias de los españoles, en cualquier caso, lo que sí vimos es que progresivamente la distancia entre los bloques se recortaba. Y esto tuvo que ver con diferentes factores que terminarían generando una situación en la cual el Partido Popular y el Partido Socialista mejorarían ambos sus resultados. Ya sabíamos que el Partido Popular los iba a mejorar porque la descomposición de Ciudadanos hacía casi seguro que este fuera a tener unos resultados buenos o que se pudiera convertir incluso en el primer partido. Y también lo que, digámoslo así, podíamos anticipar, de acuerdo a los sondeos, es que iba a haber cierto retroceso tanto de la nueva marca Sumar, que recogía esa coalición de 18 partidos del entorno de Podemos, como del propio Vox. Y efectivamente así se produjo, es decir, un retroceso de en torno a 500.000 de votantes en ambas situaciones, un crecimiento del PP al torno de los 8 millones y la gran sorpresa de la noche que fue el crecimiento de en torno a 1 millón de votos del Partido Socialista y que yo creo que estuvo muy conectada esa situación con diferentes elementos. No hay una sola explicación para ello, pero se vio progresivamente una activación del votante socialista, que no se vio durante el 28M. Se vio un voto prestado que venía de partidos nacionalistas, independentistas y también del entorno de Podemos, que no estuvo tan claro el 28M, y los sondeos indican que entre el 10 y el 15% de votantes que venían de Esquerra o del PNV y se vio un elemento que a mi juicio fue nuclear, que es que las transferencias de votantes del Partido Socialista al Partido Popular, que estaban en torno a un 10% durante la época del 28M, pues se redujeron prácticamente a cero. Y podemos discutir luego, seguro que tendremos diferentes tesis sobre por qué esto se produjo, pero desde luego el contexto de la campaña y en el que se celebraron las elecciones tuvo mucho que ver. Todo giró mucho en torno a los pactos PP-Vox, las implicaciones que esto podría tener para la izquierda, y yo creo que eso activó una parte del votante dormido del entorno socialista y yo creo que desincentivó el voto de votantes de partidos moderados o de votantes que podían venir del entorno de Ciudadanos o que podían ser poco ideológicos y estar dudando entre PP y PSOE y que probablemente o se abstuvieron o finalmente optaron por el PSOE. De hecho, y esto con esto ya lo dejo, una cosa llamativa que vimos con los datos de los trackings, voy a coger aquí a los datos de Belén Barreiro, ¿no? Que fueron probablemente los que más se acercaron, los Word, pues que el PSOE y el PP prácticamente empataron en el centro. Y esto era una verdadera novedad, porque esto no se producía desde prácticamente el año 2019. Ningún sondeo lo había visto antes. Y yo creo que esto es lo que termina apuntando al panorama que tenemos ahora, en el que el bloque de izquierdas y de derechas prácticamente están empatados en términos de votos, no de escaños, porque el PP y Vox optimizan mejor sus resultados porque tienen más apoyos en las provincias de interior y que, como suele ocurrir en España, business as usual, cuando ningún partido llega a la absoluta, pues los nacionalistas desempatan. Y como en esa ecuación
Si uno mete a Vox, esto te saca todo el nacionalismo de izquierdas y moderado de Cataluña y de Euskadi, pues ahora mismo Pedro Sánchez tiene más números de intentar formar una mayoría de gobierno que la que tiene Núñez Feijóo, aunque paradójicamente él sea el candidato a la investidura. Afra. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo que efectivamente estas elecciones anticipadas son presentadas como un plebiscito y son presentadas así a consecuencia de los resultados de las autonómicas. Creo desde mi perspectiva y humilde opinión que gana sobre todo el respaldo a las políticas sociales. Creo que es determinante también, como Pablo Simón, la serie de acuerdos y sobre todo el contenido de los acuerdos que encontramos para alcanzar los gobiernos autonómicos entre el Partido Popular y Vox. Y creo que una parte importante de la sociedad, especialmente la progresista, se moviliza a consecuencia de encontrarse que hay dos bloques que se presentan. Uno, que defiende no solamente políticas progresistas y que representa esa política progresista, sino que también no está dispuesta a retroceder en materia de derechos sociales y también, por qué no decirlo, en materia de derechos humanos, y otra que no acaba de definir, o mejor dicho, se presenta favorable a ese retroceso notable en materia de derecho social y de derecho humano. Es algo sorprendente que después de tener que convivir con varias crisis este gobierno progresista, el desgaste, sobre todo para el Partido Socialista, no se encuentra en este resultado. Lo normal es que cuando tú estás gobernando y tienes que abordar crisis, ¿no? Pues el desgaste después lo notes en urnas, pero como bien situaba Pablo, se encontró un mayor respaldo y el apoyo al Partido Socialista en este caso subió. Por el camino que pasó, efectivamente que Sumar se estaba construyendo y ahora mismo el respaldo hacia Sumar también fue superior con respecto a las autonómicas, a esas fuerzas en las autonómicas, pero probablemente si se hubiera dilatado un poquito más el tiempo y la estructura de Sumar hubiera resultado todavía más robusta, ¿no? En el tiempo, pues probablemente ahí también habríamos encontrado un auge que ya lo vimos con respecto al 23, pero a mí me parece que lo más notable de las elecciones generales es ese notable respaldo, ese importante respaldo a las políticas progresistas implementadas y sobre todo el bloqueo, por decir no al retroceso de derecho social y de derecho humano. Eduardo. Sí, bueno, un poco en la misma línea que Pablo y Afra, ¿no? Creo que fue fundamental o determinante cómo se convocó, cómo se planteó y sobre todo lo que supuso el adelanto electoral en cuanto a cambio también de ritmo, ¿no? Y cómo en este caso, Sánchez y desde la Moncloa, el adelanto electoral supone precisamente evitar o cambiar completamente la agenda que se preveía tras el resultado que, como comentaban mis compañeros de tertulia, había supuesto un cambio o iba a suponer un cambio de poder territorial de una magnitud insólita. Y en ese sentido creo que la campaña del Partido Socialista en particular y también la de Sumar, como comentaba Afra, pero sobre todo la del Partido Socialista, creo que desde el primer momento, desde esa convocatoria, porque si recordamos, el domingo son las elecciones, el 28 de mayo, el lunes el presidente del gobierno hace la convocatoria electoral y el martes desde la organización, en este caso desde el PSOE, se lanza ya un spot que ya ha cambiado el ritmo de juego, ¿no? Veníamos de un PSOE que había jugado la campaña electoral del 28M seguramente en términos defensivos y ese martes, como decía, se lanza un spot que es aquel de la mentira, donde Bien. sale Borja Semper, donde es cierto que se aprovechan de un traspiés, que es un spot en términos comunicativos de carácter negativo, pero yo recuerdo sobre todo aquel spot, porque bueno, en los medios de comunicación los periodistas también andaban un poco sorprendidos por igual el tono y sobre todo por la inmediatez, pero aquel spot de 24 horas solo en YouTube o Twitter, no me acuerdo muy bien en cuál de las dos, pero había tenido 3 millones de reproducciones, ¿no? Creo que ese fue un poco
la antesala en cuanto a ese cambio de estrategia del PSOE. También que se vio en las semanas siguientes, un poco lo que comentaba también Afra, ¿no? De poner en valor las políticas del gobierno. Es cierto que hay otros ejemplos también en términos comunicativos muy significativos, como darle la vuelta al perro Sánchez o cosas de este estilo. Y realmente creo que el Partido Socialista pues realizó una campaña bastante notable que le sirvió, como comentaba también Pablo, para movilizar a su electorado, para tapar sobre todo fugas hacia el bloque de la derecha, porque en esas semanas previas, sobre todo previas al 28M también, había un 10% de votante que se iba al PP, pero incluso también había cierto porcentaje que hablaba de votar a Vox, o también ese votante que se iba a la abstención. Y creo que eso también coincide en el tiempo de esas semanas de campaña electoral con la otra parte que yo creo que es fundamental para entender el resultado electoral, que es la del el propio Partido Popular. En una parte, en cuanto a lo ya comentado de cómo materializa los pactos con Vox, tanto en fondo y forma, cómo eso ocupa la agenda política de esas semanas previas a la campaña oficial, incluso también de la propia campaña, cómo se enreda en cuestiones como el pacto en Extremadura, el primer pacto en Valencia. Bueno, creo que todo eso contribuye, y contribuye también al menos desde, a mi juicio, mi punto de vista, una mala campaña del Partido Popular, que seguramente se confía en exceso. Hay movimientos de puro marketing que no terminan de cuajar y que incluso son difíciles de explicar, como aquella campaña del verano azul. Y creo que en el fondo también hay una cuestión que es bastante importante y que sigue presente, que es que el Partido Popular en su momento realiza un cambio de liderazgo de Pablo Casado por Feijóo, pero la cuestión fundamental o sustancial que estaba en el fondo, el mayor problema que tenía en ese momento el PP, es cómo trata con Vox, qué estrategia sigue respecto a Vox. Es cierto que en términos electorales Vox ya no es percibido, ya no es una amenaza para el PP, pero el PP se encuentra en una situación en que a nivel territorial, como también ya se ha comentado, necesita a Vox, y a nivel nacional, al menos el resultado que nos han dado las elecciones del 23 de julio no sirve para sumar mayoría absoluta por sí mismo al bloque de la derecha que conforman PP y Vox, pero a su vez también impide y aísla al Partido Popular para ampliar o jugar otro tipo de aritmética y de variables de pacto, ¿no? Y creo que pues bueno, esas dos patas nos traen hasta este resultado. Y ahí lo dejo. ¿Queréis comentar algo a lo que habéis estado diciendo, Pablo o Afra? Bueno, en este caso yo es que creo que hasta ese momento, hasta las elecciones autonómicas, bueno, me sumo a lo que están comentando tanto Pablo como Eduardo. Yo creo que hasta las autonómicas es verdad que incluso se trataba la relación del Partido Popular con Vox como una cuestión excepcional por el caso de Castilla y León, una excepcionalidad. Es a partir de esos acuerdos que ya no resulta una excepcionalidad, ni resulta una excepcionalidad la hoja de ruta que se empieza a implementar, ¿no? Ese piso piloto que dijo Abascal en Castilla y León ya no es una excepcionalidad, como tampoco lo es, y es donde encontramos las grandes novedades, ¿no? En el marco del contenido de esos acuerdos vergonzantes y vergonzosos, los grandes retrocesos para una parte, yo diría para la totalidad de la ciudadanía, esos acuerdos que hay mucha gente que sitúa que quizás llegaron demasiado pronto, ¿no? El de Valencia a los prácticamente 5 minutos, ¿no? Con un contenido denigrante para nuestra sociedad, pero después fue todo un degoteo. Y evidentemente el caso de Extremadura es un caso patente y latente que avergüenza, yo creo, a esa ala más conservadora, ¿no? Más moderada, podríamos decir, del Partido Popular, de un Partido Popular de antaño, ¿no? Que a día de hoy pues, puede no sentirse cómodo, incluso puede no haberse movilizado en las elecciones generales. Estoy de acuerdo con mis compañeros.
Estamos todos de acuerdo y de hecho una razón para pensar que los pactos de PP y Vox sí que pasaron cierta factura, aparte de la propia ejecución de los mismos, ¿no? Errática en Extremadura, los propios votantes del PP y de Vox no sabían si iban a ir juntos o no, aceleran los pactos cuando todos anticipábamos que estratégicamente les convenía retrasarlos a después de las generales, incluso tener alguna investidura fallida para tratar de emular, porque esta era la estrategia en un principio, tratar de emular a Moreno Bonilla, ¿no? Es decir, Sí, si no señor. quieres que el PP dependa de Vox, vota directamente al PP, mucho más fuerte, votante moderado, no te lo pienses. Bueno, esa estrategia ha sido totalmente fallida por diferentes razones, no solo porque estos pactos se han materializado, probablemente también porque esa estrategia desde el gobierno es más fácil de hacerla que desde la oposición, que era una cuestión clave. Andalucía no es el conjunto de España, por lo que toca al electorado y cómo está cambiado. Pero para mí algunos indicativos de que efectivamente esta hipótesis tiene sentido y tendremos que lidiar con ella con datos postelectorales, ¿no? Ha sido el hecho de que el Partido Socialista haya sido la formación más votada entre nuevos votantes, que para mí es algo bastante interesante porque no ocurría desde el año 2015, desde ese momento no, y por lo tanto, ahí los efectos que comentaba Eduardo de la comunicación seguro que han tenido algo que ver Sí. engarzando con un conjunto de votantes que no son muchos, pero bueno, digamos así que son muy interesantes porque indican dónde está el clima y dónde está la tendencia. Es decir, los votantes no ideologizados que están por formarse, etcétera, son esos moderados que dudan entre PP y PSOE y los nuevos votantes, que eso sí que son totalmente reactivos al clima. Los nuevos votantes que se fueron con Ayuso en la Comunidad de Madrid y que ahora se han ido con Sánchez. Tanto esto significa que las cosas se van moviendo, ¿no? Y luego también el hecho del voto femenino. Es decir, para mí eso también es interesante. No nos ponemos de acuerdo en el nivel de brecha que ha habido de mujeres que han votado más al bloque de la izquierda que de hombres. Depende de la encuesta, esta brecha te va desde los 3 hasta los 10 puntos. O sea, unas cosas enormes. Vamos a ver, ¿no? Pero esto para mí es indicativo que justamente, junto al elemento de que, por ejemplo, Zapatero jugara un papel importante en la Sí, señor. campaña, hace que cuando una campaña va de derechos sociales y de elementos que conectan con los retrocesos que pueden venir de la mano de PP y de Vox, efectivamente se exacerban esas diferencias de género en el voto, precisamente por quién se ven más afectados por esos potenciales retrocesos, que son las mujeres, en el plano laboral y material y también el plano cultural de derechos, seguridad y simbólico, ¿no? Pues esos componentes yo creo que nos están dando la pista de que efectivamente el PP se equivocó en la estrategia. Y ahora hay una pregunta para la que yo no tengo respuesta. ¿El PP por qué se equivocó en la estrategia? La pregunta es, ¿Feijóo podría haber hecho otra cosa? ¿Cuál, si no podía haber hecho otra cosa, implica que no tenía capacidad de mando en su partido? Porque claro, si él es presidente de una gestora de varones y los varones hacen lo que les da la gana sin que él incorpore, digamos así, una estrategia de conjunto, esto es muy problemático para él. Pero también podría haber otra lectura, ¿no? Que es que si el PP siempre ha tenido mala información porque sus encuestas estaban mal desde el minuto uno, ni siquiera ellos eran capaces de captar hasta qué punto estos pactos les estaban haciendo daño, porque a lo mejor su campaña habría sido distinta. Pero si ellos comienzan la primera semana pensándose que van a estar en 150 diputados, su objetivo es 150 diputados, porque van a estar, o incluso la absoluta, llegan a comentarlo en la primera semana, tras el cara a cara, luego llega la realidad y claro, es una ducha de agua fría en el que desde luego, yo creo que esto tendremos que mirarlo también, esa última semana del PP, la última semana de campaña fue particularmente mal, ¿no? Hay un momento en el que el clima cambia, cambia el tema de discusión a partir de la entrevista de Silvia Inchaurrondo y empezamos a, el marco de la mentira gira de, ¿no? Ahora no es Sánchez el que miente, ahora es usted, y entonces hablamos de un tema sensible que son pensiones, usted no se aclara, la foto del narco empieza a dar vueltas, Sí, algo que señor. por cierto todo el mundo daba por descontado porque decían, no, pero si en Galicia sacó absolutas, ya, pero de nuevo, Galicia no es España, ¿no? Entonces, todos esos componentes a mí me parecen interesantes y es una pena porque vamos tan rápido quemando etapas que no nos hemos sentado ni a analizar con profundidad el 28M a ver qué pasó, ni tampoco el 23J, que estamos mirando todos a la investidura, pero merece la pena un poco más intentar ver qué ocurrió precisamente para entender mejor, ¿no?, cómo han votado los españoles. A lo que ha comentado Pablo, ¿quieres decir algo antes de pasar lo que Adele ha dicho? Analizar un poco también lo No, interesante. o sea, sí, muy brevemente. Coincido por completo. Y me quedo también con la última frase de que Galicia no es España, no solo en el tema del narco relacionado con la droga, sino que también sirve para ilustrar de que Feijóo venía de una mayoría absoluta, que es curioso cómo el Partido Popular se decanta por un líder que no
no competía con Vox, ¿no? Realmente el sistema de partidos de Galicia es muy distinto en ese sentido al del resto de España. Y en esa línea también de la información y cómo percibía o interpretaba la información que manejaba el Partido Popular, no solo la electoral, a mí durante la campaña también me llamaba mucho la atención cómo intentaba colocar en la agenda, sobre todo, el tema económico, precisamente para desviar un poco la atención del tema social y de las políticas sociales, pero lo hacía, al menos como yo lo veía, con unas posiciones y un discurso que yo veía difícil pista de aterrizaje en lo que puedes llamar el imaginario colectivo, porque era una interpretación de los datos de desempleo o de Sí, las señor. políticas que había llevado a cabo el gobierno, que yo veía un encaje muy difícil en eso que podemos llamar imaginario colectivo, la interpretación o las sensaciones que podía tener la población. Y creo, de hecho, que no les funcionó para nada dentro de toda esa estrategia errática. Pasamos a hablar de la investidura de Feijóo. ¿Cómo lo veis? Con el PNV, tenían cierto optimismo, no sé si estáis de acuerdo al principio, con que el PNV podría ceder, pero enseguida, en las primeras horas siguientes, enseguida dijeron que nanay de la China. Claro, solo con la alianza con Vox no tiene absolutamente nada que hacer. No sé un poco qué queréis hacer de lo que va a ser la investidura de Feijóo. A mí una de las cosas que ahora mismo me está resultando más llamativas y también a la vez tengo que decir más penosas es que efectivamente Feijóo quiere optar a esa investidura si se presenta también ante el rey. Este le otorga la opción y a día de hoy estamos hablando de la investidura ya de Sánchez. Estamos hablando de la amnistía. El propio Feijóo, que debería de estar intentando construir algo que sabemos todos que no es posible construir, se está presentando ante todo el mundo comunicativamente y políticamente como líder de la oposición. No nos podemos olvidar que efectivamente ahora mismo está en una ronda de reuniones también con el que ellos denominan como Fugao, Junts per Catalunya, también con los independentistas y a mí, hombre, pues creo que la campaña determina mucho y esta legislatura determina mucho el por qué partidos nacionalistas, partidos independentistas y partidos progresistas de ningún modo se plantean el apoyo al Partido Popular. Dos motivos claros hay. Uno, el Partido Popular se ha pasado toda la legislatura situando y hablando del ruido, el ruido que hay en un gobierno de coalición como era el de que representaba Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y los socios. Y con ello no solamente sitúa y señala ese ruido, sino que además ataca. Es un ataque constante, diario, a partidos nacionalistas y a partidos independentistas. Y además a los proyectos que tanto nacionalistas como independentistas, no siempre las mismas fuerzas, pero sí de manera normalizada, un ataque a esas políticas progresistas diciendo o representándolo con aquello de derogar el sanchismo. Claro, derogar el sanchismo también supone derogar una reforma laboral que ha sido respaldada por alguno de esos partidos. Derogar el sanchismo también supone derogar una serie de leyes, como por ejemplo la de vivienda, o una serie de actuaciones políticas, como por ejemplo puede ser la de las pensiones, que efectivamente han sido respaldadas por partidos nacionalistas o partidos independentistas. Y después, volviendo un poco y retrocediendo un poquito, y ya acabo, yo creo que hay ciertas cuestiones que especialmente los partidos de Euskadi no van a perdonar. Y antes me parece que creo que eran los dos, tanto Pablo como Eduardo, que situaban el caso de ETA. Creo que esos dos partidos políticos, y digo los dos porque también Bildu tiene una configuración que hemos podido ver en el marco de los debates, especialmente en este caso en el de Televisión Española, esa afirmación constante de que ETA existe, ¿no? Ese ataque a la memoria de la ciudadanía es algo que los partidos de Euskadi no van a perdonar, y más teniendo en cuenta que tienen futuras elecciones. Y en el caso directamente de los partidos independentistas de Cataluña, dos cuestiones hay. No nos podemos olvidar, primera, que en ese caso no han habido elecciones y que tienen que haberlas para diciembre, y la segunda, evidentemente, esos partidos de naturaleza independentista tienen un gran problema con el Partido Popular por ese ataque constante, ese machaque constante que ya viene desde el año 2017.
Pablo, Eduardo. Bueno, a ver, lo de la investidura de Feijóo yo creo que es algo que se acaba rápido y yo creo que se puede entender más en clave interna que externa. Es decir, aquí el Partido Popular, el 23J, lo había fiado todo a una hipótesis, que es que ellos con Vox, o bien con Vox, UPN y Coalición Canaria, podían llegar a la absoluta. Y el 23J de repente despiertan y se encuentran en una pesadilla, sobre todo Núñez Feijóo, que es que no es capaz de armar esa mayoría y por lo tanto se queda bloqueado. Y ser primer partido no le sirve para nada. No le sirve para conformar gobierno y eso es un elemento que es diferencial entre autonomías y nivel nacional. Es decir, en aquellas autonomías en las cuales hay partidos nacionalistas independentistas, el PP no puede formar gobierno. En aquellas en las que, digámoslo así, solo el eje izquierda-derecha impera, el PP siempre se tiene que apoyar en Vox y no llega a la absoluta. Y eso no es problemático. Sabe que Vox es su único socio, sabe que es con el que completa. En el momento en el que, por el contrario, ya hay nacionalistas independentistas, la cosa se vuelve más compleja y como a nivel estatal existen, no puede armar dicha mayoría. Entonces, Feijóo pide el mandato al rey, porque lo pide, y se lo concede en consecuencia, con un comunicado de la Casa Real, por cierto, muy mal redactado y mal justificado, pero bueno, no voy a abrir ese melón, pero digámoslo así, que la justificación no es la costumbre. No es costumbre darle al primer partido términos de votos. Aquí la cosa es que se le da al que tiene más apoyos parlamentarios. Y vale, él tiene 172 diputados y sabemos que no va a ser viable el que llegue a confirmar una mayoría. Por lo tanto, él ha empezado una ronda de simulaciones. Incluso dentro del espacio mediático, en la derecha, se ve este invento de que dentro del PNV existe un debate sobre si investir a Feijóo o no. O sea, yo no, creo que no ha hablado con alguien del PNV, los de esa prensa, en su vida, porque cualquiera que conozca mínimamente al partido y haya hablado con cualquiera del PNV que esté en un puesto directivo sabe que no hay debate. Es que no lo hay. No hay incentivos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y además es que todo lo que incorpore a Vox en la ecuación lo saca al partido que sale. Es que no tiene vuelta de voz. Y esto es un elemento que me lleva a una reflexión que creo que sí que merecería la pena pensar un poco más, ¿no? Que es el calendario, el time. Yo entiendo que por cortesía parlamentaria, también Francina Armengol ahí se ve un poco atada de pies y manos, porque dice voy a empezar la presidencia de una manera más amable. El propio Feijóo lo pide. Se le ha dado a él de plazo hasta el próximo 26 de septiembre, si no me equivoco, para intentar la investidura. A mí me parece un total despropósito. Es decir, si ya se sabía que no iba a salir, tenía que haber ido la última semana de agosto para impedir que la repetición electoral fuera en Navidades y ya está. Y esto habría metido más presión al sistema para intentar negociar más rápido e intentar ir a investiduras exitosas antes. Porque la gente no lo ve, pero tener un gobierno en funciones tiene un coste de oportunidad. Sí, señor. Son políticas que se dejan de hacer. Hay decretos de ayudas sociales que hay que renovar inminentemente y que esto no lo puede hacer un gobierno que esté en funciones. Entonces, es probable que tuviera que ser así. El problema es que tenemos el foco puesto en un señor que es el candidato, pero realmente todo el mundo sabe que no lo va a conseguir y ya ha dicho que va a hacer una ofensiva contra la amnistía, que es la negociación, que Sánchez, que es el que no es candidato, pero es el único que es viable, está empezando a negociar ahora con los partidos independentistas. Entonces es una locura total. Entonces es la paradoja. Vamos a tener una moción de censura, no una investidura el día 26. Vamos a tener una moción de censura contra un candidato que aún no se ha presentado. Que es que Feijóo va a estar afeando la amnistía y Dios sabe qué, porque sabe que él no puede armar una mayoría. Entonces él le va a dar ahí un espacio parlamentario que no toca y que en el fondo es prostituir lo que busca un proceso de investidura, que es básicamente formar un gobierno que esté en plenitud de funciones y que debería ser, a mi juicio, lo antes posible. Al final Feijóo lo hace porque tiene que sobrevivir internamente. Porque han instalado el mito este de Arrimadas, de que si tú no te presentas a una investidura, luego te castigan. Bueno, lo va a hacer simplemente porque tiene que correr más rápido que sus críticos. Ya está. Pero a efectos parlamentarios va a escenificar lo que todo el mundo ya sabemos, que si PP y Vox no llegan a la absoluta, no pueden armar una mayoría de gobierno. Ya está. Eduardo. Sí, en la línea, ¿no? de lo ya comentado. O sea, es realmente. No me atrevo a calificarlo igual como fake, pero casi, en el sentido de que es un intento de investidura sin ninguna posibilidad de éxito y que además se sabía. Y eso también lleva a lo que apuntaba Pablo de por qué se propone a Feijóo como candidato cuando igual lo más recomendable hubiese sido o sea, hubiese sido una nueva ronda de contactos seguramente, ¿no? Porque teníamos un candidato que sumaba 172, pero no podía sumar más y no tiene ninguna posibilidad de éxito, y otro bueno, que sumaba los de PSOE y Sumar, pero sí tenía potencialmente igual capacidad para
para recoger más apoyo. Centrando un poco en Feijóo, yo también creo que es un movimiento sobre todo para sobrevivir internamente, pero a su vez es un movimiento al menos yo lo veo así, con grandes riesgos, porque va a evidenciar evidentemente la soledad, va a evidenciar la imposibilidad de alcanzar la Moncloa y la presidencia del gobierno, al menos en este momento. Eso evidentemente puede estar encaminado a una campaña electoral nueva porque hay una repetición electoral o a empezar desde la oposición. En cualquier caso, creo que sí evidencia esa incapacidad, como decía. Y además, creo que hay otra cosa que igual se comenta menos, pero que también está ahí, que facilita a Sánchez que en el caso hipotético de no conseguir los apoyos, evite pasar por una investidura fallida, ¿no? Así que bueno, con todo eso, a mí personalmente sí me parece que la propuesta de Feijóo como un candidato fue un poco precipitada porque tampoco llevamos así 6 meses que haya necesidad de enviar a alguien a una investidura fallida para que el reloj eche a correr para una nueva convocatoria. Y en el caso del Partido Popular, cómo está afrontando la investidura, pues realmente ya se evidencia el fracaso incluso en términos de agenda, ¿no? Porque, bueno, lo que comentaba Pablo Jafra, pero es que incluso se añade que la semana que se le propuso como presidente está ya el caso Rubiales y España se pasa, o los medios de comunicación se pasan hablando los días de otro tema en lugar de que hay un candidato a la investidura. Y solo hay que ver, bueno, las semanas en las que estamos y se está hablando más de la hipotética investidura de Sánchez o del apoyo de Junts sobre todo, pero también de Esquerra, PNV y Bildu a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, que de las posibilidades reales de Feijóo. Y entonces, bueno, en esa línea y con todos esos factores, creo que simplemente estamos perdiendo el tiempo, como ya se ha dicho, con un gobierno en funciones y que habrá que ver si hay una investidura o una posible investidura de Sánchez ya a mediados, finales de octubre o incluso noviembre. Seguramente yo me decantaría más por finales de octubre, pero en cualquier caso, esta, desde luego, como bien apuntaba Pablo, creo que está más cerca de ser una moción de censura del estilo de la de Abascal o Tamames que una sesión de investidura. Escuchando ahora a Bayón, efectivamente, la estrategia del Partido Popular es una estrategia que no acaba de ser del todo entendida o comprendida, a no ser que lo que quieras es que tengas a dos figuras calentando en la banda, ¿no? Que son las dos almas distintas, diferentes del Partido Popular, como es Bonilla o como es Ayuso, y que la intención sea sacarse de en medio a Feijóo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Partido Popular y Feijóo directamente plantean unas expectativas, como decía antes Pablo Simón, en el marco de las elecciones altísimas, incluso llegando a hablar de mayoría absoluta. En cuanto a la mesa, también del Congreso plantean unas expectativas altísimas y se pegan el gran golpe con Cuca Gamarra. Y ahora de nuevo, con respecto a la investidura, plantean expectativas que sabemos que de nuevo va a ser un resultado de fracaso. Y creo que no se está evaluando esa gestión de altas expectativas y de fracaso continuado de ellas. No se está teniendo en cuenta si no es porque, una vez conocido el Partido Popular y todos el resultado de esas elecciones y sabido por parte de todos que es materialmente imposible que alcancen la presidencia, ya están pensando en esas dos almas que están calentando en la banda. Y con respecto a lo de antes también y del Partido Socialista, yo que vengo del mundo del deporte, hay una frase que dice que la mejor defensa es una buena defensa. Pero tengo que decir que en este caso el Partido Socialista también ante la mejor defensa hizo un mejor ataque. Vimos a un Partido Socialista que respondía a los ataques, ¿no? Algo que muchos que estamos en el entorno progresista estamos esperando, que el bloque progresista político atacara con argumentos, con datos, con recuerdos, con constante de recuerdo de cuáles han sido las políticas implementadas y sobre todo quién no ha estado en esas políticas implementadas.
Porque cuando antes Pablo Simón recordaba el caso de las pensiones, no olvidemos que el señor Núñez Feijóo ha pasado entrevistas y entrevistas y entrevistas hablando del respaldo a las pensiones y a la actualización de las pensiones, ¿no? Entonces yo creo que la figura de Núñez Feijóo, además de haber intentado plantear grandes expectativas fracasadas, además es una figura hoy que se asocia más con, me vais a perdonar, la mentira. Los vaivenes estratégicos del PP en estas semanas, discursivamente respecto, por ejemplo, mismamente a Junts. Incluso en la línea también de lo que comentaba Pablo, el PNV, a veces apelan a un partido socialista que solo existe en su imaginario, que les puede facilitar la investidura. O sea, yo entiendo que esté cara a la galería, evidentemente, pero son discursos que son más propios como, o sea, como si interpretasen que el PSOE todavía está en 2015, 2016 abriéndose en canal, cuando la realidad está muy lejos de eso. Efectivamente. Sí, es que justamente iba a plantear lo que dice ahora Eduardo, ¿no? La idea de que cuando tú estás en un entorno en el que tienes mandato ahora, intentas armar una mayoría y piensas que puede haber unas segundas elecciones, o puede haber, porque realmente la única esperanza que tiene el Partido Popular es que se repitan las elecciones, porque al fin y al cabo cuando tú has perdido, la paradoja es que el PP ha perdido ganando, es decir, una repetición del partido es buena para ti, porque al menos te dan otra oportunidad. Ellos es a lo que lo fían, ¿no? Pero si tú le estás haciendo, tú tienes que ser capaz de articular un discurso coherente y mandar una narrativa clara a tus votantes. Y es evidente que lo del tema, por ejemplo, de sentarse con Junts es algo que demuestra, y de luego que se le escape lo del encaje de Cataluña y luego vaya adelante y atrás, demuestra que en el fondo tiene un problema el Partido Popular aquí, que es que está intentando recalibrar su posición impugnando la tesis del 23J, por lo tanto, decir que no, que en el fondo lo de ir con Vox no es tan malo, que podemos buscar apoyo en otros territorios plurinacionales, y eso lo intenta hacer en un contexto en el que en paralelo cierra los acuerdos en Murcia, dice que, que se va a sentar con Junts por cortesía parlamentaria, pero con Bildu no tiene dicha cortesía, por lo tanto entendemos que hay elementos que permiten cualitativamente ser cortés con uno y no con otro, y luego de repente sale Puigdemont repitiendo lo que todos ya sabíamos, que era lo de la que iba a pedir una amnistía y un referéndum, y ahora vuelve a girar Núñez Feijóo y dice que no, que ahora no se va a sentar. Entonces esto es muy problemático porque al final termina soliviantando a los tuyos y, digámoslo así, ensucia la señal que tú le mandas a tus votantes sobre la claridad de expectativas. Una cosa que ha cambiado radicalmente desde el año 2019 para aquí es la señal de coalición en la izquierda. Es decir, la izquierda es clara y transparente sobre qué gobierno se va a formar. Partido Socialista y Sumar o el Espacio a su izquierda van a formar una coalición. Y además ya han validado, y esto yo creo que también es relevante, ya se han validado las alianzas con partidos nacionalistas e independentistas en el Congreso a través de los resultados que hemos visto ahora. Es decir, el votante socialista ahora no le escandaliza el que pueda buscarse pactos con Bildu, con el PNV o con Esquerra. Ahora todo el foco está puesto en Junts porque es verdad que es el actor más excéntrico que queda todavía dentro del sistema, ¿no? Pero excéntrico me refiero fuera del centro, porque sea excéntrico también un poco. Pero este es un proceso que ha hecho que se haya formado en el fondo un bloque de poder, que es que la izquierda, junto a nacionalistas independentistas, de un lado, y PP y Vox del otro, con Coalición Canaria y UPN, que Coalición Canaria, que vean mis ojos, que no vuelva a cambiar otra vez de lado. Pero UPN, digamos, que son los 171 que tienen cerrados ahí. Y ya está. Y esta es la composición de bloques. Y esto yo creo que simplifica la decisión de los votantes frente a un votante del PP que ahora se ha estado siguiendo a Núñez Feijóo, no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Si ahora va a volver si ahora le daría la seguridad social al PNV si fuera necesario y por lo tanto este es el Aznar del 96 o es el del 2000 o es Feijóo y tiene sensibilidad autonomista pero pacta en Murcia, pero ¿en qué quedamos? Y eso es problemático para el votante porque si el votante está despistado, lo que hace es abstenerse. Lo último que os quería preguntar que no hemos comentado son, ¿por qué le ofrece los 2 años, le dice a Pedro Sánchez lo de que le deje gobernar 2 años y posteriormente elecciones? Porque nadie le va a hacer caso, como nadie le va a hacer caso a esa propuesta de pactos random, tienen que buscar algo que permita fijar la agenda. Entonces vamos a proponer algo que sea novedoso, que haga, porque claro, si tú dices, no, yo le he puesto 5 pactos, por la unidad, por no sé qué, alargas poco el ciclo informativo. Entonces voy a proponer lo de los 2 años uno, 2 años otro, para que se vea que hay un compromiso y tal y cual. Pero vamos, fíjate lo que hemos hablado de los pactos del PP. Es decir, yo recordaba a comentaristas míos de mesa en tertulia diciendo, wow, golpe de efecto, giro,
Cambio de debate. Digo, esto va a durar hasta el telediario. Y ya está. Claro, Y eso es lo que hemos hablado. Porque no hay claro. una salida del carril, no hay nada novedoso. ¿El PP pidiendo al PSOE que le deje gobernar? Eso lo hace siempre, siempre que sea primera fuerza el PP, entiéndaseme bien. Cuando el PSOE es primera fuerza, entonces. Pero cuando es primera fuerza el PP, pues siempre lo hace. Bueno, ahora va a pedirle otra reunión al PSOE. ¿Qué va a decir el PSOE? Pues mire usted, estoy muy ocupado, ya búsquese usted otros apoyos, ¿no? Y ya está. O sea, que yo creo que era simplemente sacarse un conejo de la chistera para que hablemos un poquito más de una propuesta que, ya te digo, caducó en 2 horas. Sí, porque además la propuesta ni siquiera es propuesta, quiero decirte. El contenido en sí del documento es papel mojado, no entra al detalle, habla de pactos, algunos de ellos me parece que es el punto quinto o sexto, estoy tirando de memoria, habla de unas pensiones y de un plan de acción sobre las pensiones que ya se ha ejecutado, que ya existe un plan de sostenibilidad hasta el año 2050, donde no ha estado ni se le ha esperado al Partido Popular y en cambio plasman esa propuesta que ya se ha ejecutado en ese documento, que insisto, realmente ni chicha ni limonada, porque no tiene concreción, porque no tiene detalle, habla del mercado de trabajo cuando no ha estado en el diseño y ha estado en contra del diseño de una reforma que ha aportado estabilidad a nuestro mercado de trabajo, como no se ha encontrado antes, y en cambio hay grandes ausentes en ese documento. Por ejemplo, yo pongo sobre la mesa, ¿no?, un pacto de Estado por la industria 6.0, ¿no? Hay grandes ausentes. Entonces, efectivamente, necesitaba un golpe de efecto. Bueno, pues llamémosle golpe de efecto de 2 años. Lo que yo creo es que es algo bastante insultante para lo que somos los 47 millones de ciudadanos de este país. Si nos creemos que 6 grandes pactos de Estado se resuelven o emanan en 2 años, tenemos un problema. Estamos hablando del gobierno para 47 millones. Las legislaturas son de 4 años. Entonces, a mí me parece una cuestión más propia de eso, del titular rápido, que además dura lo que dura, que de una propuesta en ningún caso seria. Y poco rentable, además, en cuanto a los votantes, o sea, lo que comentaba Pablo, ¿no? En el sentido de que están como intentando construir un relato de qué malo el Partido Socialista o el sanchismo que se echa en mano de los independentistas y a nosotros no, nos rechaza cuando eso realmente está más que amortizado, incluso Mm. en el momento que ha desaparecido Ciudadanos también, como decía Pablo, los bloques ya están muy, muy claros, las posibilidades de pactos. Y yo creo que ahí también hay otro elemento que ya hemos comentado, que es que al final la fecha tan dilatada, a la postre, es o sea, es una fecha que genera un perjuicio al Partido Popular porque no tiene material o contenido para rellenar estas semanas, porque no hay posibilidad de pacto ninguno, ni atribución de culpas, ni nada que tenga un poco de, por decirlo de una forma muy coloquial, de chicha, ¿no? Sí, a mí en este marco, además, tengo que decir que hay cuestiones que han ido cayendo por su propio peso a lo largo de toda esta campaña y también de la legislatura, ¿no? En cuanto al contenido de la propuesta no propuesta, del papel mojado del Partido Popular, hay aspectos que hablan incluso del estado de las personas trabajadoras, ¿no?, y de esa dignidad. Y claro, son cuestiones que resultan, yo creo que bastante absurdas para cualquiera que las quiera escuchar. Se sabe perfectamente que veníamos, sin ir más lejos, de un salario mínimo interprofesional de 735 euros con Rajoy, con el Partido Popular, y que en esta legislatura se ha disparado hasta los 1.080. Es decir, ¿qué pretendo decir con esto? Que las cosas del comer, la gente, el votante, la votante, son muy conscientes que esas cosas del comer, cuando han tenido respuesta o una respuesta más notable, ha sido con el Partido Socialista Obrero Español y en este caso con Yolanda Díaz también, con Pedro Sánchez como presidente. Entonces, yo creo que sí intentan reconstruir su relato, pero choca frontalmente con las posiciones que han venido adoptando en la última legislatura y también en tiempos anteriores. Claro ejemplo es las pensiones, claro ejemplo son las condiciones de trabajo. No vamos a hablar ahora mismo de la situación fiscal, en plena situación de crisis, ¿no? Pues bueno, los impuestos extraordinarios a grandes fortunas para que aporten, para que ayuden, ¿no? Esas excepciones para las que se han podido implementar para las rentas más bajas. Es decir, son toda una serie de políticas que, cuando ha llegado el momento de tener que contrarrestar lo que supone un voto para el Partido Popular, también de la mano con Vox, o lo que supone el respaldo a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, con Yolanda Díaz,
pues hombre, yo creo que es bastante notable cuál ha sido el resultado. Y luego, si puedo añadir solo una cosa Por pequeña, no supuesto. olvidemos que no es lo mismo pactos o acuerdos entre partidos que un De acuerdo de gobierno. investidura. Es decir, Sí, señor. tú puedes pactar cosas, puedes buscar pactos y acuerdos, por supuesto. Hay más pactos implícitos de lo que parece entre los principales partidos en España. Pero luego otra cosa es investidura, donde cada cual tiene derecho, y por eso se votan a partidos distintos a presentar su programa de sociedad, su orientación ideológica, porque precisamente yo no sé qué pacto de Estado puede haber sobre educación entre PP y PSOE, porque la gente se empeña muchas veces, o Sí, entre señor. fiscalidad entre PP y PSOE. Dicen, no, la estabilidad es lo primero. Bueno, hay modelos y concepciones sobre lo público y lo privado totalmente diferentes. Y es bueno, es sano que esos modelos se contrapongan, no es negativo. Es decir, es pluralismo político, ¿no? Bueno, cada cual que articule las mayorías en función de cómo toca y ya está. Por eso las autonomías tienen modelos también distintos y por eso donde el PP y Vox tienen mayoría, no se lo piensan demasiado sobre qué tipo de educación priorizan respecto a aquellas en las que están gobernando los partidos de izquierda. Bueno, vale, pues eso ha votado la gente, menús fiscales distintos, menús de políticas diferentes. Bienvenida sea la democracia. Y ahora ya si queréis pasamos al PSOE, Pedro Sánchez. No sé si centrarnos ya solo en Junts, que es un poco lo más actual, contar un poco que creo que es lo que se está hablando en los debates ya es sobre la investidura de Pedro Sánchez, más que lo que hemos hablado de Feijóo, obviamente. Quien quiera. Bueno, pues si queréis, simplemente yo disparo muy rápido. Primero, Núñez Feijóo va a ser en un principio derrotado casi al 99,9% de probabilidades, salvo que haya... Además, el voto es a mano alzada, ¿vale? A veces pienso que a lo mejor Feijóo está pensando que cada partido le deje un casero y así con eso consiga, pero no, digamos que no hay errores a la hora de votar. Tanto esto es claro. Habrá nueva ronda del Rey y ya será nombrado candidato Pedro Sánchez. Y entiendo que ahí ya se oficializarán unas conversaciones que todos sabemos, pues ya están teniendo lugar. Es decir, no hay. Además es perfecta porque se hace con discreción. Yo creo que hay una cosa diferente respecto al proceso de negociación de 2019, que es que en 2019 la lucha por el proceso de negociación estaba entre los partidos de la coalición y luego había que armar una mayoría alrededor, y ahora es un poco más al revés, ¿no? Es decir, dentro de la coalición yo creo que las relaciones son mucho mejores que en 2019. Entre Sumar y PSOE no auguro grandes roces. Habrá evidentemente discrepancias de carteras, pueden moverse algunas cosas, pero no auguro una situación en la que como no me des una vicepresidencia, pues te voto no. O sea, eso no lo vamos a ver. Y ahora viene armar los apoyos parlamentarios, ¿no? Y yo creo que aquí es interesante distinguir la dinámica en Euskadi respecto a la dinámica en Cataluña. Entonces, la dinámica de Euskadi. Bueno, yo estoy en elecciones el año que viene y hay una competición centrípeta en el País Vasco entre Bildu y el PNV. La competición por ser el que se demuestra como más capaz de arrancar concesiones concretas de los gobiernos de España. Y por lo tanto, en una dinámica claramente cooperacionista. Si tú ves en lo que hace Bildu en el Congreso, su discurso es solo izquierda. No habla nada de independentismo, no habla nada de revisión del modelo constitucional. A ellos les interesa marcarse como un partido que consigue cosas concretas de izquierdas, ¿vale? Y por lo tanto, con eso compite con el PNV y por lo tanto, en ese marco, yo creo que el acuerdo es posible precisamente porque los bienes son divisibles, ¿no? Es decir, tú puedes buscar un acuerdo de políticas concretas y eso te lo facilita. Vale, yo creo que el BNG también está incorporado en este pack, más o menos. Por tanto, ahora llega Esquerra y Junts. Esquerra y Bildu, que por cierto se abstuvieron en la investidura de Sánchez, en este caso tienen que votar a favor. Y que yo creo que Bildu ya lo dijo la misma noche electoral o al día siguiente, ellos van a votar a favor. Por ellos no va a quedar. Esquerra tiene un problema, que es que está compitiendo con Junts. Y ellos se han basado en una competición, en una lógica de subasta. Es decir, Esquerra hace un giro pragmático, el propio Oriol Junqueras renuncia a la unilateralidad y asume un coste político cuando ellos dicen que, bueno, pues vamos a arrancarles la mesa, vamos a acercarnos a la reforma del Código Penal, vamos a sacar cosas concretas, además de entrar en una dinámica de colaboración con las leyes sociales del gobierno, ¿vale? Incluso ellos votan en contra de la reforma laboral, que yo creo que es la gran espinita que sigue clavada en Gabriel Rufián, que explica por qué está tan obsesionado con Yolanda Díaz. Pero bueno, eso si queréis lo discutimos al margen. Pero en cualquier caso, está esto y luego está Junts, ¿no? Junts es un actor que todos pensamos que es maximalista respecto a Esquerra, está internamente dividido, ¿vale? Hay diferentes corrientes, es más complicado, y que puede entrar en una lógica de competición al alza, y que lo que está pidiendo son referéndum y amnistía. Entonces, yo creo que estas dos demandas tienen que ser separadas.
Es lógico que los partidos son de máximos, cada cual pide lo que quiera, pero yo tengo la impresión de que el referéndum es algo imposible, sobre todo antes de la investidura. No voy a entrar en el fondo, voy a entrar solo en el calendario. Yo creo que es imposible antes de la investidura. Y amnistía, propiamente en los términos establecidos por Puigdemont, yo lo veo muy complicado. ¿Vale? En los términos que lo hace Puigdemont. Es decir, otra cosa es que la cosa vaya a estar en un intermedio, en que se empiece a tramitar en el Congreso como una proposición de ley y se empiece a discutir. Pero el calendario es alargado y es, digamos, dilatado, y es complicado que esto se pueda votar antes de que haya una investidura. Entonces, que Junts haya apoyado a la mayoría de izquierdas en la mesa me da a entender que Junts quiere jugar y que para Junts es racional ser el actor central ahora e intentar conseguir concesiones. No solo por el tema de Cataluña, sino por el propio destino de los líderes independentistas. Es decir, si Puigdemont fuerza una repetición electoral, a lo mejor hay PP Vox y a lo mejor se pasan 8 años hasta que pueda tener algún arreglo y pueda volver de Waterloo. Entonces, con este gobierno no sabe si lo va a conseguir, pero tiene una opción. Si hay repetición electoral es más complejo. Y yo creo que estos mecanismos lo vamos a ver. Ahora estamos discutiendo solo de las condiciones de Junts, pero yo creo que cuando llegue el momento de la investidura de la izquierda y tenga mandato Sánchez, se va a activar un segundo mecanismo, que es el de la presión sobre ellos, que es decirle, cuidado, porque podéis empeorar vuestros resultados, dejar de ser centrales, y esto, ojo, no solo nos perjudica a nosotros, es que perjudica también al PNV, perjudica también a Bildu. ¿O alguien piensa que estos partidos no están presionando también para que haya más grasa en el engranaje, pueda haber algún tipo de acuerdo? Bueno, yo creo que todo esto se está juntando y esto empezaremos a ver las piezas cómo se engarzan, un poco parecido a la moción de censura del 18. Será un proceso que ocurrirá en cascada y será cuantitativo e incremental. Pero eso yo creo que de momento no lo vamos a ver porque ahora mismo estamos en las posiciones de máximos y aún ni siquiera hay mandato. Entonces ahora se está tanteando a ver si hay agua en la piscina y luego ya a partir de ahí se verá. Pero bueno, esto es mi interpretación de momento. Especulativo porque nadie tiene ningún papel sobre qué se va a discutir en la amnistía. Es decir, nadie sabe exactamente, no hay nada negro sobre blanco para poder empezar a ver esto en que se concreta, ¿no? Ahora estamos solo especulando. Yo coincido plenamente. O sea, creo que es bastante factible pensar que puede haber una investidura y creo también que Junts realmente no va a tener otra igual, ¿no? El papel central y el protagonismo. Y eso también me lleva a pensar un poco en la situación en la que queda Esquerra, porque mismamente la negociación de la propia mesa del Congreso en términos mediáticos y políticos, el protagonismo de Junts con el de Esquerra ha sido muy diferente, ¿no? El peso o la relevancia que se le está dando a Junts como la última pieza absolutamente necesaria para sacar adelante esa mayoría de 178. Así que esa parte, bueno, creo que va a ser también interesante cómo lo juega Esquerra y si intenta también buscar una mayor visibilidad. Pero en cualquier caso, como decía, creo que los 178, 177 a expensas también un poco del BNG, que es cierto que la anterior investidura no la apoyó, pues es más que viable. A ver, yo con respecto a cómo se presenta el bloque, ¿no? Que estábamos hablando antes. Yo creo que uno de los grandes triunfos que hay que reconocerle a Pedro Sánchez directamente es que ha conseguido sacar el foco del ruido en torno a sus relaciones con la otra gran fuerza política progresista y se presenta en una relación consolidada, robusta y firme, que es algo que no se había visto antes en años de democracia en la izquierda, ¿no? Por primera vez estamos viendo un progresismo, una izquierda con sus diferencias y sus matizaciones, ¿no? Pero con esa oportunidad de poderse entender, de poder gobernar, de poder implementar políticas, ¿no? Sin tirarse los trastos a la cabeza y sabiendo sacar rédito de ello. Y eso es algo que hay que atribuirle, en este caso, pues directamente al líder del principal partido progresista, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. Yo
como catalana además directamente, pero lo digo desde la perspectiva más puramente social y de política social, creo que el resultado de las elecciones generales, si algo ha dicho, y vuelvo a decirlo, es que se da un respaldo a las políticas progresistas. Ergo, se necesitan políticas progresistas. Ergo, el tema catalán ha ido a un segundo plano. Llámese amnistía, llámese como se tenga que llamar, pero lo que yo percibo que lo que no quiere la sociedad es volver a tener que abrir la televisión cada día y día tras día tras día estar hablando de Cataluña y no hacer política real, de política del comer, ¿no? Entonces, creo que la mayor parte de la sociedad de nuestro país, si es por y para tener una acción de política progresista, si es por y para tranquilizar los ánimos, dar un segundo paso, ¿no? Caminar hacia una cierta estabilidad que ya venimos teniendo, creo que la sociedad en sí lo entendería. Lo que creo que no queremos, a lo que no queremos volver una gran mayoría es a lo que sucedió en aquel 17. Mira, hubo una portada del ABC que creo que ha circulado por todas partes, ¿no? En la que Rajoy ofrece una amnistía, algo así situaba, ¿no? Yo recuerdo esa portada porque esa portada ya fue debatida en su momento y fue hablada del ABC, y en aquel momento dije, oiga, pues si lo que tiene que haber es esto dentro del marco de la legalidad y la constitucionalidad, sea, porque lo cierto es que Cataluña es motor económico, porque lo cierto es que si Cataluña lo pasa mal, también lo está pasando mal el resto de España, y porque lo cierto es que en aquellos años tuvimos cero políticas sociales. Única y exclusivamente era Cataluña, Cataluña, Cataluña. Y esa percepción no solo es que la tenga yo como catalana, tengo la sensación de que es una percepción bastante generalizada, y además entre los puntos de preocupación de la ciudadanía, supongo que vosotros dos lo sabréis con más acierto, pero ha caído de manera radical la preocupación sobre el tema catalán, y prevalece a día de hoy otro tipo de preocupaciones que son, pues eso, las cosas del comer. ¿Quieres comentar algo que ha dicho ella? Bueno, quiero decir, esencialmente estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Al final es cierto que ha habido este resultado espectacular de la izquierda en Cataluña. Yo, de hecho, diría que la elección del 23J en sus mimbres territoriales se parece mucho a la de 2008, cuando Zapatero fue el más votado, ¿no? Una Cataluña que va con un motor muy importante para la izquierda española, pero que se combina con que el PSOE, aunque la derecha mejore, no pierde el resto de territorios, ¿no? Y para mí ha sido clave, por ejemplo, que el PSOE haya podido aguantar en Andalucía o en Extremadura, lugares clave, precisamente por la contribución que hace en escaños. Ahora, es verdad que el debate se va a entremezclar, ¿no? Y va a ser inevitable que la cuestión territorial sea muy jugosa por parte de la derecha para mantener a sus bases movilizadas. Y además también precisamente porque el PP dispone de importantes puntales, y no me refiero a los mediáticos, sino a los institucionales, para hacer ese tipo de oposición. Claro, gobiernas 12 comunidades autónomas, es muy jugoso para empezar a lanzar ofensivas desde ahí que traten de totalmente. descarrilar cualquier acuerdo que ellos entiendan privilegie a Cataluña o el País Vasco. Tanto matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Intentas apropiarte de la bandera de la igualdad entre territorios, nota malvada al pie, parece que solo le interesa la igualdad entre territorios. Si luego todos son desiguales, eso ya da igual, pero solo entre territorios. Entonces, entre territorios y tal, pero así de paso erosionan los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, la relación que tiene con sus socios. Entonces, bueno, es verdad que a mí lo que me parecería, o lo que me parece más interesante, es plantear que si asumimos la tesis de que habrá investidura, que yo soy de los que piensa que es más probable que sí que no, ¿vale? Pueden ocurrir cosas. Pero si tú me dices que es más probable, yo te diría que es más probable que haya. ¿Cuál es el horizonte de políticas que tiene esta legislatura? Porque las mayorías son las que son, y hay que plantear un escenario de decir, bueno, pues, ¿qué se va a profundizar? ¿Cuál es un programa de gobierno? Cosas que no se está discutiendo nada, por cierto. Es decir, con estos mimbres, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde se tiene que avanzar? Porque luego tú vas a tener siempre, desde el gobierno, 171 votos en contra en el Congreso, lleves lo que lleves, que son los de PP, Vox y UPN. Siempre. Entonces, eso tiene que estar muy bien armado. Pero claro, PNV o Junts no necesariamente tiene la sensibilidad social que puede tener el gobierno. Entonces, claro, ya una ley de vivienda o una reforma laboral o si se quiere invertir más en determinados capítulos sociales, claro, eso es complicado. Y para mí la gran prueba de fuego en el fondo serán los presupuestos. Es decir, si el pacto con Junts incorpora unos presupuestos o no. Si incorpora unos presupuestos,
yo creo que este gobierno puede tirar millas 2, 3 años tranquilamente. Porque además por medio habrá elecciones, habrá vascas, habrá europeas, habrá gallegas, habrá catalanas, y ahí el gobierno puede ir recobrando oxígeno si va ganando posiciones. Imagínate tú que incluso la izquierda pudiera, no hablo de Cataluña tanto, pero quién sabe Galicia, donde hay un candidato nuevo que rueda, que no sabemos cuánto tira, o Cataluña, ¿no? Donde incluso ella puede aspirar a intentar formar gobierno, depende de cómo. Claro, eso ya empezaría a cambiar las cosas. Pero si no, el escenario sería más corto y ahí es donde probablemente Sánchez, el aventurero, pues podría tener encima de la mesa la idea de una concurrencia, ¿no? De que a lo mejor te interesa ir a unas generales y te bloquean los presupuestos, que sean concurrentes, por ejemplo, con unas catalanas. Y a lo mejor ese escenario te permite tener un motor que te viene bien y te permite desembarazarte de unos apoyos que son complicados. Así convocó elecciones Sánchez en abril del 19, acordaos, porque no le salieron los presupuestos. O sea, que lo importante es llevar armado una buena razón y unas políticas que sean importantes, porque al final, insisto, vamos a discutir mucho de estrategia, pero ojalá sacáramos ratito para hablar de políticas públicas y de programa de gobierno, ¿no? Qué cosas concretas se tienen que hacer y qué retos tenemos por delante, que yo creo que son muchos y con equilibrios políticos complejos. No, y además, por añadir una cosa muy brevemente, que si hay una investidura exitosa de Sánchez a expensas del tiempo que pueda durar la legislatura, sobre todo, como comentaba Pablo, por la viabilidad o no de sacar presupuestos adelante, creo que también habrá que ver qué ocurre con el PP y el liderazgo sobre todo de Feijóo, si se cuestiona o no se cuestiona, porque eso también puede llevar a un escenario favorable para el bloque de la izquierda. Esto que ha puesto Eduardo encima de la mesa me parece crucial. Es decir, porque claro, al final el poder desgasta a quien no lo tiene, ¿vale? Que decía Andreotti. Entonces, esto es así. Sí, lo que tú quieras, has ganado, enhorabuena. Pues te damos el juego del programa y un aplauso del público y ya está. Porque yo tengo el gobierno, yo tengo el ejecutivo y tú vas a ser cuestionado. Tú vas a ser cuestionado dentro de tu partido. Porque todo el mundo tiene más poder que tú. Es decir, el presidente autonómico de La Rioja tiene más poder que el líder de la oposición en España, que es el líder de un partido, de un grupo parlamentario. No que tiene es lo que le pasaba a Sánchez en 2015. Exacto, pero tal cual. Entonces, claro, si el PP entra en llamas, eso le da oxígeno al PSOE, perdón, desde el gobierno. O sea, si el PP entra en ebullición, Sánchez puede ir tranquilamente porque se va a ampliar la distancia en los sondeos, puede tener más oxígeno, se pone más el foco en el PP en disputa frente a él. Pero claro, eso ahora mismo no lo sabemos. Es decir, hay una incógnita que es cuando se produzca, si se produce la investidura de Sánchez, ¿cómo va a reaccionar el propio PP? Feijóo se va a marchar, como dijo el que lo haría si no era presidente del gobierno, le van a mover la silla inmediatamente. El liderazgo joven está preparado para dar el salto, porque aquí el motor andaluz tira y fuerte, ¿eh? Quiero decir que miramos todos mucho a Ayuso, pero aquí quien manda más y manda mucho es Moreno Bonilla, que él es clave en la operación para acabar con Casado. Y él tiene a Bendodo y a Bravo dentro del organigrama del PP con funciones muy importantes. Entonces, ojo con esta derivada que para mí es muy, muy relevante y no se está planteando tanto, al menos de momento. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, zanjamos el debate, lo que queráis. Queda mucho trabajo. Se necesita legislatura progresista para precisamente lo que decían los compañeros, implementar una serie de políticas necesarias que solo vendrán de esos partidos que son progresistas, de los otros no vendrán. Así que urge. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres y espero poder volver a hablar con vosotros en el futuro. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Alberto. Y un abrazo Muchas fuerte, gracias. Afra, Eduardo. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Adiós.